Hola, ¿cómo están? Estamos en Colombianos sin Fronteras, un programa que nos permite observar y analizar la realidad de los colombianos dispersos por el mundo, así como también la realidad de Colombia frente al mundo, es decir, del Estado colombiano en sus relaciones con otros estados, trátese de relaciones bilaterales o multilaterales. En el día de hoy es un placer para nosotros contar con la presencia del doctor Thomas Liébaut, quien es primer secretario en la Embajada de Francia, con una gran experiencia diplomática. Estuvo representando a su país en la Embajada de Francia en Londres, estuvo también trabajando en la Cancillería de su país alrededor de los temas de la Unión Europea. Es un amplio conocedor de América Latina y por supuesto de Colombia. Muy bienvenido, doctor Liébaut. Muchas gracias, con mucho gusto. Muy bien, y la idea es tratar de recordar la importancia que tiene Francia para el mundo entero y en particular para América Latina. Y para esto es muy importante que conozcamos la nota que ha preparado nuestro equipo. Cualquiera que se interrogue sobre el lugar que ocupa Francia en el mundo, más aún sobre el lugar que debería ocupar Francia en el futuro, no puede dejar de contemplar el camino recorrido, valorando las posiciones perdidas, las conservadas e incluso a veces las conquistadas. Con el fin de juzgar mejor cómo retomar o proseguir el avance, el auge de la cultura francesa es enorme. Más allá de que Francia quiera mostrar su cultura, los países latinoamericanos la solicitan. Tan importante es Latinoamérica para Francia y su lengua que en esta parte del mundo se encuentran las tres alianzas francesas, los centros culturales de todas las embajadas galas más grandes del mundo. Quisiera comenzar diciendo que los colombianos a veces olvidamos el papel que jugó Francia, por ejemplo, en la civilización cristiana. Poca gente recuerda la batalla de Poitiers en el 732, y lo digo con el mayor respeto por el Islam, pero esa batalla significó parar la penetración del Islam en Europa, y eso se le debe a los franceses. Igualmente hay que recordar el gran esfuerzo o el significado que tuvo Francia en las cruzadas, y así si tomamos siglo por siglo, hasta llegar a Napoleón y el Código Civil, estamos impregnados de cultura francesa en América Latina. La expresión América Latina es o fue acuñada por Francia para distinguirnos de la América anglosajona, de manera que en arte, en literatura, en todo, tenemos mucho que aprender y ojalá los colombianos retomemos esa ruta de la cultura francesa para enriquecernos. Es muy grato tenerlo a usted, doctor Liébaut, y quisiéramos comenzar hablando de las relaciones comerciales. ¿Cómo ve usted hoy el panorama en esas relaciones comerciales entre Francia y Colombia? Bueno, creo que Colombia ahora es un socio de primer nivel para Francia en América Latina y creo que cada año se vuelve cada vez más importante para nuestro país. Según los años, según nuestras cifras, Colombia es el tercer o el cuarto socio comercial de Francia, detrás de Brasil y México, por supuesto, pero delante o detrás de Argentina es una cosa muy interesante que anotar. Francia exportó unos 900 millones de euros de productos, bienes y servicios a Colombia. Fue un promedio de los años 2014 y en el 2015. Y en el otro sentido, importamos alrededor de 380 millones de euros de productos colombianos al año. Quisiera hacer un comentario sobre este punto, porque es interesante sobre la estructura de nuestros intercambios comerciales. Creo que ya se pueden ver los efectos positivos del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia a través del caso francés. Por ejemplo, el saldo comercial entre los dos países tiende a equilibrarse.
lo vemos claramente desde hace 2 años y la tendencia se está confirmando en este año 2016. Y además hay otro punto interesante que es la tendencia de las exportaciones colombianas hacia Francia y vimos un crecimiento de 5% de estas exportaciones entre 2014 y 2015. Y por ejemplo, en el mercado de las frutas colombianas conoce un crecimiento muy significativo hacia Francia. Y creo que hay todo un mercado, un potencial comercial para este tipo de productos en Francia. Doctor Llevo, cuéntenos qué nos vende Francia a nosotros los colombianos y qué vendemos nosotros los colombianos. Y en segundo lugar, cuéntenos un poco sobre la presencia de empresas francesas en Colombia. Bueno, Francia vende principalmente aviones a través de Airbus, una empresa europea con sede en Francia, en Toulouse. Vendemos también productos farmacéuticos, productos de máquinas y más allá de estas exportaciones, hay una presencia francesa, de empresas francesas en Colombia que va creciendo desde unos años. Ahora tenemos más o menos cerca de 180 empresas francesas, grupos importantes, pequeñas y medianas empresas y más allá de las inversiones de grupos multinacionales, por ejemplo, tenemos pequeñas y medianas empresas que quieren hacer negocio en Colombia y vimos en los últimos años negocios de, por ejemplo, panaderías que abrieron en Bogotá, restaurantes, en todos sectores hay ejemplos relevantes de inversiones francesas. ¿Cómo vería el empresario francés el modelo de capital mixto? Por ejemplo, lo que ocurre con la cadena de almacenes Éxito, en donde parte del capital es colombiano, pero también hay capital francés. ¿Cómo se ve eso por los empresarios franceses? Creo que son buenos ejemplos de éxito y de éxito de trabajo conjunto. El caso más, digamos, conocido es quizás la Sofasa Renault, que desde el año 1969 está presente en Colombia, pero como lo dice, el ejemplo de éxito también es un buen ejemplo de capital mixto entre un capital de un grupo francés que se llama Casino y de una estructura y de un grupo puramente bien colombiano, digamos. Entonces creo que también hay quizás una manera de trabajar y quizás latina, no sé, de trabajar conjuntamente que funciona bien. Sí. Colombia concentra alrededor del 83% de sus exportaciones en el área de hidrocarburos, sector energético, trátese de petróleo, gas, carbón. Y realmente en esto ha habido muy poca presencia francesa, inclusive europea, diría uno. ¿A qué cree usted que se deba eso y por qué son otras multinacionales, americanas, etcétera, las que realmente se han metido en este sector? Me imagino que hay varias razones históricas, económicas, decisiones económicas, políticas que hicieron varios países. Francia tiene quizás más presencia, por ejemplo, en estos sectores del petróleo en África, ya que tenemos lazos estrechos con África. En América Latina, creo que quizás por la distancia, no tengo realmente una explicación precisa a su pregunta, pero creo que... Pero la pregunta es porque me gustaría, por ejemplo, que acá tuviéramos un equilibrio y que no dependiéramos
o nos entregáramos y regaláramos a las multinacionales norteamericanas. Creo que el desafío ahora para el mundo, para Colombia como para Francia y para todo el mundo, después del acuerdo climático de París, realmente es la apuesta de las energías renovables. Creo que podemos hacer mucho más, podemos invertir mucho más. Hay buenos ejemplos de iniciativas económicas en Colombia para desarrollar las energías renovables y creo que hay un interés muy fuerte de las empresas francesas, o sea, en el solar, en las energías renovables del mar, de los ríos. Hay todo un mercado que está abriendo y creo que ese es el futuro para las inversiones energéticas. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa institucional y seguiremos conversando con el doctor Tomás Liébaud. Los colombianos elegimos ver lo que tenemos en común, que todos logremos el disfrute efectivo de los derechos en salud y pensión. Para ello, necesitamos, además de creer y confiar, aportar. Si todos cumplimos, todos ganamos. La Unidad de Pensiones y Parafiscales promueve el cumplimiento, orienta y atiende sus denuncias. Todos por un nuevo país. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Doctor Liébaud, Francia junto a Alemania constituyen el eje central de la Unión Europea, no solo en términos comerciales, sino también políticos. Usted, en su función acá en la embajada, tiene que ver con los temas políticos y nos resulta muy importante oír su opinión, por ejemplo, alrededor del proceso de paz. En general, ¿qué percibe del proceso de paz y cómo ve las perspectivas de Colombia en la medida en que se firmen los acuerdos? Bueno, primero Francia y la Unión Europea, y Francia como miembro de la Unión Europea, apoyamos absolutamente este proceso de paz. Bueno, conocemos también las dificultades, sabemos que es un proceso complejo, difícil, debido a la historia del conflicto colombiano. Conocemos también las cosas y los hechos que sufrieron muchos colombianos en carne propia. Por eso es algo natural que sea un proceso difícil y largo, pero tenemos confianza en este proceso. Creemos que el perdón y la reconciliación nacional no son cosas fáciles, pero son cosas posibles y son cosas que deseamos que Colombia pueda lograr. Y son cosas también que nosotros conocimos, por ejemplo, entre Francia y Alemania, que mencionó hace un rato. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 2 guerras mundiales, tuvimos que hacer un esfuerzo inmenso para reconciliarnos, pero valió realmente la pena, porque ahora Europa está en paz, se encuentra en paz y Alemania y Francia son los ejes de la construcción europea. Por eso creo que el proceso va por el buen camino. Creo que la decisión de tratar los derechos de las víctimas, que estos derechos estén en
en el centro del modelo de justicia transicional es una buena cosa. Y creemos que la decisión del gobierno de que los colombianos puedan decidir si rechazan o si aprueban el futuro acuerdo de paz con las FARC, también es una decisión que nos parece buena. Sería una decisión soberana y democrática del pueblo colombiano. Por supuesto, nosotros como país extranjero, bueno, vemos estas cosas como países extranjeros, pero sería una buena noticia para todo el mundo, una noticia de esperanza, la paz en Colombia. Por eso Francia apoya el proceso de paz y lo hace a nivel bilateral y a nivel de la Unión Europea a través de nuestros fondos europeos, y lo hacemos también a través de las Naciones Unidas, por ejemplo. Muy bien, yo creo que nos ha dado un ejemplo maravilloso de paz y reconciliación, que es la que se ha dado entre Francia y Alemania, porque hay que recordarlo, Alemania fue causante de las 2 guerras mundiales. En la primera, el país que más sufrió fue Francia, fue absolutamente devastado. Y en la segunda, ocupado por los nazis. Y bueno, hay una reconciliación que hoy se demuestra no solo por los hechos, sino porque ha llevado a Francia y a Alemania a ser el motor de la Unión Europea. Es un gran ejemplo. En la Segunda Guerra murieron 75 millones de personas. De manera que ojalá los colombianos entiendan las perspectivas de la paz, ojalá nos abracemos en ese anhelo y ojalá contemos con el apoyo de un país tan importante como Francia. Creo que la reflexión de los franceses, de los alemanes, de los europeos después de la guerra fue un poco la absurdidad de esta guerra. Todos los pueblos sufrieron demasiado, los alemanes como los franceses, como los otros europeos, y decidimos que nunca más, que no podíamos destruirnos así como... Hay unos historiadores que hablan de una guerra civil europea. Creo que así fue realmente un conflicto entre hermanos, pueblos hermanos de cultura, de historia, y fue la decisión justa de decidir construir la unidad europea después de la guerra. Hay otro punto fundamental en el cual yo creo que Europa y en particular Francia nos podrían ayudar mucho, y es que acá se habla de la construcción de una paz estable y duradera, pero Colombia está sumida en un modelo neoliberal muy fuerte desde hace 25 años. Cuando uno mira el contexto europeo, uno entiende la importancia de la inclusión social, de la socialdemocracia, de sectores como la educación, tremendamente fuerte en Francia, en donde la educación pues, no está en manos del mercantilismo privado, sino que la educación pública es muy fuerte. Entonces yo creo que en términos sociales es muchísimo, porque el posconflicto, y si queremos, repito, una paz estable y duradera, pues nos obliga a tomar ejemplos del mundo, y en particular de Europa o de Francia, en donde, repito, hay verdadera inclusión social y oportunidades. Bueno, lo que pasó, si puedo resumir la situación de un siglo, digamos, de historia de Francia y quizás también de otros países europeos, hubo después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hubo un gran compromiso social alrededor de la seguridad social, de un capitalismo mixto, del libre mercado, pero también con regulaciones fuertes del Estado. Y fue un compromiso para dar estabilidad política y social al país. Y fue, creo, un modelo exitoso, porque tuvimos luego 30 años o 40 años de prosperidad y todavía es un modelo que permite asegurar la cohesión y la coherencia de la sociedad francesa. Y bueno, me siento orgulloso de este aspecto de mi país, porque me parece algo justo y que permite la convivencia entre franceses. Así es, eso es justicia social, y ojalá en los próximos 20 años los colombianos podamos construir esa prosperidad social con base en la inclusión. Realmente
Las desigualdades en el ingreso, las desigualdades en las oportunidades acá son tantas que para hablar de una paz estable y duradera es necesario mirar ese ejemplo y ojalá nosotros en 20 o 30 años también podamos repetir como usted que nos sentiremos o nos sentimos orgullosos. Vamos otra vez a una pausa institucional y continuaremos hablando acá con el doctor Liebo. ¡Campeón! ¡Colombia hace historia! Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, aseguras su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Seguimos en Colombia sin Fronteras con el doctor Tomás Liebo, primer secretario de la Embajada de Francia en Colombia. Vamos a hablar ahora de los colombianos en Francia y de los franceses en Colombia. Doctor Liebo, cuéntenos cuántos colombianos hay en Francia, qué hacen, qué les atrae de Francia, por qué están allá. Colombianos en Francia. Bueno, quizás no, de pronto no soy la persona más apropiada para decirle una cifra exacta del número de sus compatriotas en Francia, pero pienso que son alrededor de 40.000 colombianos que viven y trabajan en Francia. En cuanto a los franceses en Colombia, si quiere tocar este tema sí, ya. Claro que sí. Tenemos unos 5.500 compatriotas que viven y trabajan en el país, según el registrado del servicio consular. Y creo que hay alrededor de 8.000 franceses que viven en el país. Y vale la pena mencionar que esta cifra ha crecido fuertemente en los últimos 4 años. Ahora hay mucho más franceses en Colombia que hace 4 o 5 años. Muy bien, y de esos 40.000 colombianos en Francia, ¿cuántos realmente están dedicados al estudio y cuántos en pregrado, posgrados o doctorados? Hay una proporción importante de estos colombianos que son estudiantes. La comunidad estudiantil de los colombianos en Francia es la tercera más grande en el mundo, después de Estados Unidos y España. Son como 4.000 estudiantes, 2.000 que llegan al año, 2.000 que salen, 2.000 que llegan, pero 4.000 en total. Y entre estos 4.000 hay como 500 estudiantes de doctorado, que es una cifra impresionante, porque doctorados son el futuro de un país también, en una economía del conocimiento. Y además tenemos muchos colombianos en varios campos de la cultura. Por ejemplo, un cantador bien conocido en Francia que se llama Yuri Buenaventura,
vive en Francia y es muy conocido, es el rey de la salsa colombiano en Francia. Lo conocemos bien, sí. Y bueno, y tenemos también colombianos, digamos, que trabajan como todos los franceses y que trabajan muy bien. Hay una muy buena imagen de los colombianos en Francia. Y por ejemplo, una buena muestra de esta confianza entre franceses, pero también la Unión Europea y Colombia, fue la supresión de las visas Schengen para las estadías de corto plazo, que es como un incentivo también para el turismo de los colombianos a Francia. Pues ojalá esos colombianos retornen al país y nos ayuden en este periodo que se viene, que es el del posconflicto. Ojalá no se queden como cerebros fugados. Y bueno, ojalá nuestros ciclistas algún día ganen el Tour de Francia también, ¿no? Sí, ojalá. Estamos en espera de eso, estamos a punto de pelear otra vez el Giro de Italia y nos falta el de Francia. Hemos tenido la segunda posición, pero nunca la primera. Sí, y bueno, cuéntenos qué hacen los franceses en Colombia. En Colombia nuestros compatriotas son primero aquí para buscar oportunidades económicas. Hay la comunidad de expatriados franceses, hay las 180 empresas francesas presentes en el país. Hay también ahora cada vez más una presencia de estudiantes, son como 400 estudiantes al año que estudian en universidades colombianas gracias a convenios con escuelas francesas. Y hay también un desarrollo del turismo en Colombia, porque Colombia, y creo que si se firma la paz, habrá aún más oportunidades para el turismo, para las empresas, y creo que yo veo realmente el futuro de Colombia como un futuro brillante, ¿no? Me parece que el país va a conocer una era de desarrollo muy interesante. Muy bien. Bueno, y finalmente quería contarle y compartirle que, usted lo sabe bien, nosotros los colombianos, en términos de representación política, tenemos 2 curules en el Congreso de la República para representar a quienes viven fuera, la diáspora colombiana. En Francia existe una figura similar. Cuéntenos cómo opera la representatividad de los franceses radicados en el exterior. Existe un sistema similar, parecido. Tenemos desde hace años senadores del exterior que representan a los franceses en el extranjero, pero desde hace unos años, 5, 6, quizás 10 años, tenemos también diputados, como los llamamos, es decir, representantes que representan a los franceses de cada continente del mundo. Y tenemos un representante para América Latina que viene de vez en cuando a visitar a los franceses y que los representan en la Cámara, en Francia, en la Asamblea Nacional. Es un sistema que, bien, porque permite a todos los franceses tener una representación. Excelente, muchas gracias, doctor Tomás Liévaux, por acompañarnos en este programa y le deseamos el mejor de los éxitos en sus funciones en la embajada. Muchas gracias, señor representante. Fue realmente un placer ser su invitado y bueno, me encanta Colombia, es un país maravilloso y me encanta estar aquí en este momento tan histórico para la historia del país. Muchas gracias. A usted nuevamente gracias y ojalá se fortalezcan cada vez más los lazos y vínculos comerciales, políticos, culturales entre Francia y Colombia para bien de los 2 pueblos. Nos veremos en otra oportunidad en este gran espacio Colombia sin Fronteras.